Todo comenzó el 25 de mayo de 1977, cuando un grupo de personas salió del cine completamente transformado. Lo que acababan de ver en pantalla no era solo una película. Era una puerta a otro universo. Ese día se estrenaba Star Wars, Episodio 4, Una nueva esperanza, y con ella nacía un fenómeno que no solo cambiaría el cine, sino también la forma en que muchas personas se identificaban con lo fantástico, lo imaginario y lo raro. Años más tarde, ese mismo día sería elegido para celebrar lo que hoy se conoce como el Día del Orgullo Friki. La palabra friki, o geek en inglés, no siempre fue motivo de orgullo. Por décadas, fue usada de forma despectiva, para etiquetar a quienes preferían los cómics a los deportes, la ciencia ficción al cine romántico, o los videojuegos a la vida social convencional. Se asociaba con la introversión, con lo excéntrico, con lo que quedaba fuera de la norma. Pero eso que antes era marginado, con el tiempo se transformó en una comunidad, una cultura y una identidad propia. Lo que Star Wars detonó fue más que una franquicia exitosa. Fue el primer gran fenómeno cultural que demostró que ser fanático de un universo ficticio no era una debilidad, sino una pasión compartida. Pronto vinieron más: Star Trek, El Señor de los Anillos, Harry Potter, Dragon Ball, Dungeons & Dragons, Marvel, Pokémon, Halo, Matrix. Cada generación fue encontrando su propio universo en el que soñar, debatir, disfrazarse, teorizar, crear. Y mientras más crecían estos mundos, más crecía también la comunidad friki. La que hacía fila para comprar cómics, la que organizaba convenciones en salones pequeños, la que usaba camisetas con referencias que pocos entendían. Porque ser friki, durante mucho tiempo, era pertenecer a una minoría que hablaba otro idioma, el de la imaginación sin límites. Hoy, cuando la cultura geek domina el entretenimiento global, parece increíble pensar que alguna vez fue un nicho. Pero ahí está la clave: el Día del Orgullo Friki no celebra solo a los personajes, sino a quienes los amaron cuando nadie más lo hacía. A los que defendieron su mundo interno en medio de las burlas externas. Y a quienes encontraron en esos mundos de ficción un lugar para ser ellos mismos. Aunque el estreno de Star Wars en 1977 es considerado el origen simbólico del Día del Orgullo Friki, pasaron casi 3 décadas para que la fecha se convirtiera en una celebración formal. Fue hasta 2006, en España, cuando un grupo de entusiastas liderados por el bloguero Germán Martínez, conocido como Señor Huevo, decidió instituir oficialmente el 25 de mayo como el Día del Orgullo Friki. ¿El objetivo? Reivindicar la palabra friki y celebrar con orgullo aquello que antes muchos ocultaban por vergüenza: su amor por la ciencia ficción, los cómics, los videojuegos y la cultura pop. La primera celebración en Madrid fue modesta pero simbólica: una partida de ajedrez humano, disfraces, concursos de conocimientos, y mucha pasión desbordada. Lo importante no era el tamaño del evento, sino la declaración de principios: sí, somos frikis. Y lo celebramos. El gesto fue tan potente que, en poco tiempo, la iniciativa comenzó a replicarse en otras ciudades de España y luego en otros países. Internet fue el catalizador que volvió el Día del Orgullo Friki en un fenómeno global. En blogs, foros, listas de correo y más tarde en redes sociales, los fans encontraron por fin un espacio donde no eran los raros, sino la mayoría. Lo que en el mundo físico era a veces motivo de burla, en el mundo digital era motivo de comunidad. Nacieron páginas dedicadas al humor friki, a los memes, a las teorías, a las listas infinitas de referencias. Se popularizaron frases como "soy friki", y con orgullo el conocimiento no ocupa lugar, solo espacio en la mochila. Con el tiempo, la conmemoración pasó del ámbito informal al institucional. Tiendas de cómics, editoriales, universidades y hasta marcas comenzaron a sumarse al 25 de mayo con promociones, actividades y eventos. En muchas ciudades de América Latina, los centros culturales y las librerías comenzaron a organizar ciclos de cine, talleres de cosplay, concursos de trivia y ferias temáticas. Lo friki dejó de ser subcultura para convertirse en cultura popular reconocida. Pero lo más importante fue que, al declararse abiertamente como orgullosamente friki, miles de personas encontraron un lenguaje común. Un espacio donde no hacía falta explicarse. Donde conocer el nombre completo de todos los Pokémon o la cronología exacta del universo Marvel no era extraño, sino admirable. Así nació una fecha que,
Lejos de ser una simple excusa para vestirse como Jedi o repartir memes de Tolkien, se convirtió en una afirmación de identidad. Porque el Día del Orgullo Friki no celebra solo el gusto por lo fantástico. Celebra el derecho a vivirlo sin esconderlo. Durante mucho tiempo, ser friki era sinónimo de marginación. En las escuelas, en las oficinas, en los medios, el friki era el personaje secundario, el que sabía demasiado, el que prefería leer ciencia ficción en lugar de jugar fútbol, el que hablaba de temas que nadie entendía. Se le asociaba con el aislamiento, con lo antisocial, con la torpeza emocional. En el cine y la televisión de los años 80 y 90, ese estereotipo estaba presente en casi todas partes. El nerd con gafas, el fanático de los cómics, el que no encajaba. Pero a medida que crecieron los primeros niños frikis de los 70 y 80, también crecieron sus mundos favoritos. Lo que era cultura de nicho se transformó en la base del entretenimiento global. Las grandes sagas de ciencia ficción y fantasía se volvieron franquicias multimillonarias. Las convenciones dejaron de ser reuniones pequeñas para convertirse en eventos de escala internacional como Comic-Con, Gamescom E3, donde se anuncian las principales novedades del cine, los videojuegos, las series y la tecnología. Hoy, los frikis ya no están al margen, son los creadores, los consumidores, los líderes de opinión. Muchos de los fundadores de empresas tecnológicas globales se formaron en esa cultura, leyendo cómics, viendo anime, creando videojuegos, participando en foros. El mundo digital que habitamos es, en buena parte, fruto de ese mismo espíritu, curioso, creativo, obsesivo y visionario. Las películas de superhéroes lideran la taquilla. Las series más exitosas están basadas en novelas de ciencia ficción o fantasía. Los videojuegos tienen presupuestos mayores que muchas producciones de Hollywood. Y en el centro de todo, están las comunidades frikis, que ya no son minoría. Son millones. Y con ellas, su sensibilidad, sus códigos y su mirada sobre el mundo. Pero quizás lo más importante es que la palabra friki ya no se define por la exclusión, sino por la pasión. No se trata de saberlo todo, ni de cumplir un perfil. Ser friki es amar algo con intensidad, una historia, un juego, un personaje, un universo. Es involucrarse, crear, teorizar, compartir. Es vivir con entusiasmo. Y ese entusiasmo es contagioso. En las últimas décadas, el friki pasó de ser el raro a ser el referente. Y con ese cambio, muchas personas encontraron permiso para mostrarse tal como son, con sus gustos, sus referencias, sus obsesiones. Hoy, los frikis no solo tienen su día. Tienen voz, espacio. Y una industria entera orbitando alrededor de ellos. Más allá de las películas, las consolas o los cómics, lo que verdaderamente define a la cultura friki es el sentido de pertenencia. Para muchas personas, descubrir un libro de ciencia ficción, una serie animada, un juego de rol o una saga espacial fue el primer contacto con un mundo que no los juzgaba, sino que los entendía. Un mundo donde las reglas eran otras, y donde lo diferente no era raro. Era necesario. A lo largo de las últimas décadas, la cultura friki ha funcionado como refugio emocional y social para millones de personas. En las convenciones, en los foros de Internet, en las partidas de rol o en los clubes de lectura, la diferencia se volvió bandera. En esos espacios, no se pedía ser normal, se celebraba lo único, lo intenso, lo imaginativo. Ser friki es también ser creativo. Casi ningún grupo de fans es tan activo como el friki. Escriben fanfiction, dibujan fanart, diseñan sus propios juegos, hacen cosplay, crean podcasts, traducen obras, editan wikis. No se limitan a consumir, amplían, reinterpretan, dialogan con las obras. En un mundo que muchas veces premia el consumo pasivo, la comunidad friki sigue demostrando que la cultura se construye en colectivo. Además, la cultura friki ha sido históricamente uno de los primeros espacios donde la diversidad ha tenido voz. Dentro del universo geek se encuentran personas de todas las orientaciones sexuales, identidades de género, habilidades, edades y contextos. ¿Por qué? Porque los mundos imaginarios han servido, una y otra vez, para pensar otros futuros posibles. Y eso ha permitido que muchos encuentren ahí una representación que no encontraban en el mundo real. El friki sabe lo que es estar fuera de lugar. Por eso mismo, cuando forma comunidad, suele hacerlo con empatía. No sin conflictos,
como todo grupo humano, pero sí con un código no escrito. Aquí puedes ser tú mismo. Esa sensación, que puede parecer simple, ha cambiado vidas. Ha dado valor a quienes antes se escondían. Ha transformado la soledad en red, el rechazo en construcción. Hoy, más que nunca, el mundo necesita espacios donde lo raro no sea un defecto, donde lo profundo no se ría, donde las pasiones tengan lugar. Y la cultura friki, con todos sus colores, cables y capas, sigue siendo uno de esos lugares. Celebrar el Día del Orgullo Friki no es solo vestirse de Jedi o compartir memes sobre el multiverso. Es recordar que, durante mucho tiempo, imaginar fue un acto de rebeldía. Que los mundos fantásticos, los personajes imposibles, las batallas galácticas y los hechizos fueron, para muchos, una forma de resistir lo gris de lo cotidiano. Ser friki fue, y sigue siendo, amar algo con devoción cuando no era lo correcto. Y hoy, ese amor ya no se esconde. Se celebra. Porque ser friki es mucho más que conocer datos, seguir sagas o coleccionar figuras. Es mirar el mundo con ojos distintos. Es preguntarse, ¿y sí? Cuando otros solo aceptan lo que hay. Es conectar con personas que sienten igual, aunque vivan a miles de kilómetros. Es hablar en referencias, construir universos compartidos y saber que la imaginación no es una fuga, sino otra manera de habitar el presente. Lo que hace unas décadas era considerado raro, hoy mueve industrias, llena cines, gana premios y crea comunidad. Pero más allá del éxito comercial, lo importante es que la cultura friki enseñó que ser diferente no es un defecto, que tener pasión no es exagerado, que emocionarse con una historia no es infantil, que defender un personaje como si fuera real. Es entender que, a veces, lo ficticio nos salva más que lo real. En tiempos donde todo se mide en cifras, en vistas, en seguidores, el Día del Orgullo Friki nos recuerda que lo importante no es cuántos somos, sino cómo soñamos. Que lo valioso no es encajar, sino expresarse. Que el orgullo no viene de ser mejor, sino de ser uno mismo, sin disculpas. Así que si alguna vez te burlaron por llevar una playera con tu serie favorita, si escondiste tus cómics en la mochila, si pensaste que tus juegos eran demasiado raros, hoy es tu día. Porque lo friki no es una moda,